Hoy estamos con un invitado que habla de inteligencia artificial, pero también de canas. Estamos en su casa y aquí viene en una nueva entrega de emprendimiento y liderazgo. Giovanni Estela. Edwin. Giovanni, bienvenido a este espacio del espectador de emprendimiento, de liderazgo, de temas que además hoy en día están de moda y a mí me parece que usted es protagonista. Mm, Resulta que también está lanzando hace poco un libro. Yo le pedí esta entrevista antes de que alguien me anunciara que estaba con libro en mano y pues las coincidencias de la vida me lo hicieron llegar a la casa, lo tengo en la maleta y por ahí le tengo algunas preguntas sobre el libro también. Pero imagínense que Giovanni era la cabeza de Google en Colombia y hoy en día es un emprendedor hablando de inteligencia artificial con canas. De Entonces, yo acuerdo. quiero que arranquemos por ahí. ¿Cómo así que era la cabeza de Google en Colombia y de un momento a otro, lo relata usted en su libro, lo ha hecho usted en sus posts en redes sociales, la vida le cambia y se vuelve emprendedor? ¿Cómo así? Cuéntenos, Giovanni. Bueno, sí, el año pasado, pues yo estuve en Google muchos años, estuve en Google casi 18 años. Aquí en Colombia 10, eh, 7 de los cuales liderando la operación de Colombia, Centroamérica y Caribe, es decir, la oficina aquí. Y el año pasado, efectivamente, en febrero, a finales de febrero, me comunicaron que mi posición estaba siendo eliminada. Mi rol estaba siendo eliminado. ¿Eso por qué? Porque Google está en una etapa de reorganización interna Ujú. y entre varios cambios que han ido pasando los últimos 3 años, decidieron eliminar la posición. Entonces, la posición de Country Director de Colombia la agruparon en una nueva posición regional, pusieron a cargo de esa región otra persona y a mí me dieron un mes para encontrar otra posición dentro de la compañía o tener que salir. Ajá. Y un mes, la verdad, es muy poco para poder encontrar. En Colombia no había, en la región no había, me hubiera tocado irme otra vez a vivir a otro lugar o a otro continente, Hacer vida nueva. a hacer vida nueva, y una cosa es hacer vida nueva cuando tienes 25, otra cosa Sí. es ya ahora con canas y con una vida más arreglada. Entonces, nada, obviamente, o sea, mucho susto, mucho miedo. Al principio, por un lado, tenía pues una voz en la cabeza que me decía, no, la cosa responsable es buscar automáticamente ya otro empleo. Ajá. Y entonces salí, participé en algunos procesos, apliqué a muchas posiciones. La verdad, nada, apliqué a muchas, me llamaron a entrevistas en algunas, pero no fueron tampoco tantas. Y mientras tanto, se me empezó a abrir en la cabeza la idea de emprender. Yo desde hace mucho quería emprender. Ujú. Ya hace años había intentado, tuve una startup en Italia, dos startups en Italia en 2011, 2012, 2013, esos años. Y siempre me quedé con la idea de que me hacía falta. Me hacía falta porque me gusta, porque es una forma de medirme y de retarme a aprender a hacer cosas nuevas. Solo que estaba todavía con el susto, ¿no? Y con el estrés de decir, necesito volver a ganar ya y necesito también por el ego, necesito demostrarme que, que lo mejor ya no pasó. Porque eso también es algo que se te ocurre, ¿no? A la cabeza. Ese, digamos, me gusta que toque esa parte porque uno como ejecutivo o uno ve a los grandes ejecutivos y hay una participación importante de su éxito con una cosa que usted dijo y es el ego. Sí. ¿Qué le duele a uno más después de haber hecho una carrera en probablemente la empresa en la que todo el mundo quería trabajar, exitosa? De nuevo, yo hablaba con Giovanni en la previa de esta entrevista y yo había hablado con él muchas veces, yo como reportero de tecnología y telecomunicaciones y él como directivo de Google. ¿Y qué le dolió más en ese momento? Que le tocaran el ego, que fuera luego rechazado en otras empresas, porque lo ha dicho usted en sus publicaciones, la presión porque uno es papá y uno tiene que responder económicamente por muchas cosas.
o por de una u otra forma decir, bueno, me tocó arrancar de cero a emprender sabiendo que uno no gana dinero desde el día uno. Sí. A mí a ver, lo que duele del ego es, por un lado, obviamente, hay una sensación, un poco un sentimiento de vergüenza que te llega. A mí es la primera vez que me pasa, sé que es relativamente normal, entonces yo hablo desde mi experiencia, no quiero Claro, decir sí. que eso sea así para todo el mundo, ni quiero que se perciba más difícil o más pesado de lo que puede ser. Yo cuento mi historia personal, para mí yo sentí un sentido de vergüenza o sea, porque un poco crecemos y nos acostumbramos a la idea que si sales de una compañía, si te sacan de una compañía o de una posición es porque hiciste algo mal. Sí, Hay un poco esa percepción, y yo mismo, la verdad, lo o había tenido nuestra en el pasado, o generación, nuestra y digo generación, nuestra, yo tengo 45 años, ¿cuántos años tiene igual, Giovanni? 45. Nuestra generación fue más pensada en estudie en una buena universidad si lo logra, Sí, haga una buena carrera profesional en un empleo y suba en sí, la escalera del ascenso social de ese empleo. Entonces, si a uno en ese empleo le dicen que se vaya, uno cree que definitivamente hizo algo mal y se rompe esa estructura sobre la cual esta generación fue formada. sí, es tal cual. Entonces uno empieza a, empieza a decir, o sea, tienes esa cosa que pesa, porque dices, ¿cómo lo voy a contar? Cómo voy a explicar ahora? Eh, y ahí se suma la otra cosa que es la pérdida de estatus, porque después de tantos años en una Sobre todo en un país compañía, como Colombia, sí, sí, creo no, yo. y también es natural, o sea, yo no soy un tipo que se la cree tanto, siempre me he considerado muy, pues, muy down to earth, como dicen, pero igualmente después de años en una posición te Sí, acostumbras, claro. Hay además, ciertos sí, privilegios. hay cierto y liderando una compañía como Google, que es una compañía, digamos, sexy, que le gusta a la gente, es una cosa que te abre puertas. Entonces Ujú. te acostumbras a que te traten de una determinada manera y de un día para otro todo eso se viene abajo, pierdes eso, pierdes ese estatus, gente que antes te hablaba de una determinada manera empieza a hablarte de otra manera, empieza a cambiar literalmente la forma que la gente se relaciona contigo, eh, y unido a ese sentido de vergüenza. Entonces, eso la verdad sí fue duro. Obviamente también el miedo, que es la otra componente del miedo, sobre todo con los niños. A mí, el momento que me lo comunican, lo primero que pienso es, ¿cómo hago para mantener el estándar de vida de los niños? Ujú. Lo primero, en el momento que todavía mi jefa me estaba hablando, eso fue lo primero que yo pensé. Em, entonces, nada, muchas cosas negativas al tiempo y efectivamente esa pérdida un poco de estatus. Y creo que el problema principal, yo he tenido oportunidad en estos meses de hablar con varios líderes o ex líderes o personas que han pasado por una etapa parecida Ujú. viniendo de una posición de poder, digamos, o de responsabilidad. Y muchos se quedan ahí, ¿no? Se quedan con el oso y la vergüenza que te genera esa No, no cosa, logran pasar no esa logran etapa. pasar esa etapa. Es que no es fácil, o sea, digámoslo, Sí, sobre sí, todo no. yo sí, pues no puedo hablar de otros países porque no vivo en otros países, pero en Colombia sí hay como un estigma social. Y de una u otra forma, pues en Colombia para tener una buena educación hay que tener unos buenos ingresos, arranquemos por ahí. Entonces uno piensa en todo eso. Es difícil moverse sobre una franja cuando uno ha estado en el mismo sillón toda la vida y de un momento a otro se lo quitan. Sí, sí, a uno se le viene a la cabeza ese miedo de que dirán y muchos no logran moverse de ahí. Y entonces se arrinconan o se esconden, entre comillas. Y eso tiene que ver un poco con la forma en que yo decidí manejar esa cosa, porque yo empecé a sentir entonces, a sentir yo no quería, quería contar lo que estaba pasando, no quería salir a decir, no sé, he decidido tomarme un descanso, he Ujú. decidido, porque El mensaje tradicional. el mensaje tradicional, porque además el mundo es chiquito, todos iban a saber Sí. igualmente, y yo me imagina, yo a la idea de empezar a decir que me iba a tomar un descanso, me sentía, no solo que estaba mintiendo, sino que estaba como certificando que yo hubiese hecho algo malo. Claro. Y yo te Y no decía, era yo así. no tengo nada que esconder, o sea, al final, pues eso, una decisión de la Sí, compañía, la están corporativa. tomando,
feo, listo, lo que quieras, pero ya, pues asúmelo. Y entonces empecé a pensar, la única forma de superar esa cosa es adueñarme ya de decir yo mismo que me están echando. Empezar a contar yo mismo lo que está pasando, empezar a contar abiertamente y a compartir las emociones, las sensaciones, los altibajos, etcétera. Pero hacer eso me va a permitir superar lo peor, que es el miedo de que dirán, porque el momento que Claro. tú te expones, ya fue, ya fue. Ah, yo escucho ahí, que también lo he leído en sus publicaciones, un poco como eso de descubrir su propia identidad, de cómo pasa todo este proceso para ir descubriendo su propia identidad. Y cuando uno descubre, según le entiendo, su propia identidad, es que va encontrando el otro camino. Y es el camino de entender las canas como una posibilidad y entender un mundo que seguramente usted conocía mejor que muchos, porque Sí, estaba allá adentro y era la inteligencia artificial. ¿Cómo se va integrando todo eso, eso es muy bonito. Giovanni? A ver, eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Yo ya los últimos 2 años en Google estaba sintiéndome con miedo porque Google venía hace 2 años haciendo recortes, Mm, etcétera, y yo sabía que mi posición y posiciones como la mía estaban en riesgo. De hecho, después, el último año también otros compañeros. directores han salido, etcétera, porque es una etapa que está viviendo la compañía. No es ni bueno ni malo, es lo que está pasando, punto. Pero yo sabía que eso podía llegar a pasar, entonces me sentía con miedo porque decía, si eso llega a pasar, hay dos problemas. Uno, mi identidad está muy asociada a Google, es decir, a mí mucha gente Soy me Google. conoce como Giovanni el de Google. Sí, sí. Y no soy Giovanni Stella, soy Giovanni el de Google, o Gio el de Google. Y yo me quería salir de ahí porque decía, si me quitan Google, ¿qué queda de Gio? ¿Qué pasó con el apellido? Claro, ¿qué Sí. pasa con mi apellido? Y lo otro es que, además de sentir esa sensación un poco de angustia, la angustia derivaba también de sentir que mi perfil estaba como, o sea, que no tenía, que no era ya tan atractivo. Porque sí, es cierto, estaba liderando una compañía importante, etcétera, pero sentía que mis habilidades a nivel de producto y conocimiento, gente más joven que yo sabía más. Ujú. A nivel de liderazgo, había líderes con más experiencia que yo. Entonces me sentía como en una tierra intermedia en donde decía, si eso me llega a pasar y yo me expongo a salir a buscar trabajo desde una posición de debilidad, que es cuando te Ujú. sacan, que estás necesitando tú encontrar trabajo, me va a costar mucho. Y efectivamente así fue un poco. Casi que como lo entendió Giovanni, pasó. Sí, sí. O sea, de hecho, yo empecé a aplicar, sí, llegué al final de un par de procesos, uno de una cosa que me hubiese encantado hacer, que no puedo compartir, pero que me hubiese encantado hacer, que no pude hacer, pero en general, respecto a la cantidad de applications que yo mandé, tuve muy pocas Ujú. entrevistas. Em, y entonces, todo eso me llevó a pensar, pero, ok, eso está pasando, pero yo tengo que encontrarle yo la vuelta, porque no puede ser que mis 20 años de experiencia, haber vivido en 5 países, en 3 continentes, hablar 3 idiomas, haber vivido 3 revoluciones Sí. tecnológicas, no puede ser que yo no sea capaz de empaquetar eso de una forma digamos, de sacar todo lo bueno, ¿no? De eso y hacer algo positivo con eso. No puede ser. Entonces, de ahí empecé a unir esa cosa con inteligencia artificial, Ujú. porque esa sensación de inadecuatez derivaba también del hecho que eh, estaba usando inteligencia artificial menos de lo que sentía que debía hacer. Y ahí fue que empecé a pensar en esa idea de ya con canas, porque yo Ahí ya había decía, salido Giovanni de Google. sí, Ujú. ahí estaba saliendo, pues eran los últimos meses y cuando me comunican que me iba a salir, yo empecé a pensar,
yo necesito, lo primero que tengo que hacer es empezar a estudiar mucho más de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo sé que me puedo volver un referente de inteligencia artificial porque llevo años escuchando y estudiando Claro. inteligencia artificial, por lo menos cierto tipo de mensajes y temas de negocio de inteligencia artificial, por el rol que tenía en Google. También sé que puede ser una fortaleza mía porque nadie me puede discutir la autoridad que yo pueda tener por haber estado 20 años en Sin Google duda, con los sí. cargos, etcétera. Entonces decía, eso puede volverse un punto de fuerza mío, pero necesito entender más, necesito meterme más yo a hacer cosas y dejar el rol tan ejecutivo, o sea, Claro. volver a, A la a operación. la operación. Sí, sí, es que a veces le dicen a uno, no, es incluso lo que le enseñan a uno en la maestría, en el MBA, y es que cuando uno está en esas posiciones uno dirige el barco, pero uno no va a mover las máquinas, uno no está Sí, moviendo los remos, uno no está cargando el barco, uno lo dirige, lleva el sí, timón, o dice incluso cómo hay que mover el timón. Es interesante eso, yo sí. creo que también es un mensaje para las escuelas de negocio, que a veces lo miran a uno y lo ponen a uno en una posición, pero no le contemplan a uno que se pueden dar estas situaciones y no lo preparan a uno para eso. No, y de hecho creo que hoy en día se vuelve aún más relevante e importante que también los líderes sepan, o sea, para que uno sepa, entienda cómo manejar inteligencia artificial, necesita conocer cómo funciona. Entonces, uno identifica de una u otra forma una oportunidad. Y así es como nacen los emprendimientos, cuando uno ve una oportunidad, y así es como nacen los emprendimientos por oportunidad y no por necesidad. Sin embargo, aquí siento que se mezclaron las dos cosas, el emprendimiento por oportunidad y por necesidad. ¿Cómo nace IA con Canas? Ya con Canas nace de esa serie de reflexiones que estaba teniendo sobre mi situación, el Ujú. empleo y demás, eh, de pensar, si esta situación la estoy viviendo yo, habiendo estado tanto tiempo en Google, habiendo sido la cabeza de Google y demás, imagínate cómo puede sentirse una persona que tiene, no sé, 20 años de experiencia y está alejada del mundo de la tecnología. Sí, trabajos análogos, digamos, por ejemplo. Sí, por Sí, ejemplo, de ejemplos que da Giovanni, el electricista, el plomero, el conductor de un transporte público, que es gente que está alejada del escenario tecnológico en el que sí está uno casi que a diario. exacto, exacto. Eh, y entonces dije, realmente inteligencia artificial, o sea, no, inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial en general puede ser muy complejo, pero inteligencia artificial generativa, aprender a usar ChatGPT, Claude, Gemini, no es difícil. Sí. Es una cosa relativamente sencilla, entonces es Como lo mucho decía en el más. libro, es como preguntarle a Google. Sí, literal. Sí, sí, sí. Y le preguntas a la misma IA, Sí. ayúdame a entender cómo te uso. Y solo que ese salto mucha gente no lo da y se queda en la etapa del miedo, de sentirse que no está entendiendo, que está quedando Sí, atrás. por fuera. Entonces dije, quiero empezar a ayudar a estas personas a entender de cómo usar inteligencia artificial, quitándole la parte del tecnicismo y de la complejidad que muchas veces la gente siente que deriva de que se usan palabras grandes, se usan cosas complicadas. Del experto, Claro, del que solo experto. habla para expertos. Y realmente no se necesita, o sea, no se necesita complicarlo. Y no se necesita también entender cómo funciona un algoritmo de Machine Learning para poder hacer una pregunta a ChatGPT. Sí. Entonces, eh, entonces, de ahí lanzo un post en LinkedIn contando un poco esa idea, que quería empezar a hacer formación y divulgación sobre este tema, y pregunto, digamos, ¿cómo creen que tenga que llamar la iniciativa? Y se tiraron varios nombres y el que más gustó fue ya con Khan. ¿Ah, Entonces de sí? ahí, sí, O sea, salió de ahí, de como de salió de la ahí, salió conversación de con la ahí, gente en sí, red sí, social. sí, ¿Ah, sí? salió de ahí. Y de ahí sale y empiezo entonces a desarrollar primero el newsletter semanal, todos los sábados. Después de ahí empecé a hacer talleres, workshops presenciales. Registré también un curso online. Empecé también a hacer clases gratuitas a veces en redes. Eh,
nada, en el tiempo se fueron sumando cosas. De Ajá, ahí sí. salieron también, bueno, empecé otro emprendimiento también, me uní a otro emprendimiento que es Glykes. Likes, sí. Empezamos a hacer talleres corporativos, consultoría para ejecutivos, juntas ejecutivas, etcétera. Empecé a hacer mentorías también uno a uno con personas que pueden ser o empresarios o personas que necesitan simplemente o quieren Que empezar lo a aprender. quería, eso era Sí, lo que lo importante, querían. que querían aprender. Entonces descubrí que me gusta el tema de la consultoría estratégica, sí, pero también de la formación. Me gusta educar, me gusta explicar y ayudar a la gente a entender. Y en una conversación con un emprendedor acá en Bogotá, que un día me escribió por LinkedIn, después de ver un post mío, me escribió, me dice, oye, ¿por qué no nos tomamos un café? Y yo, como a muchas a muchos de esos ofrecimientos, yo digo que sí, porque soy convencido de que las cosas buenas pasan cuando uno se abre, cuando uno Sí, se lanza, estoy de acuerdo. Cuando uno conecta. cuando uno conecta. Si uno O sea, está cerrado es imposible, es pero hay que imposible, abrirse y es conectar. imposible. Entonces, a veces te pasa que son cosas que nada que ver, pero a veces te pasan cosas Ujú. interesantes. Y en ese café, esa persona me empieza a contar de un libro que él escribió. Y me dice, yo creo que sería bueno que tú escribieras un libro. Y entonces empecé a pensar y dije, bueno, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Y entonces empecé que cada vez que viajaba en avión, viajo mucho por trabajo y también por temas familiares, cada vez que me montaba el avión empezaba a escribir un poquito de mi libro. ¿Ah, sí? Sí, sí, así O sea, empezó. ¿eso arrancó en un avión? Sí, eso arrancó en un avión. Sí. Y después, nada, después ahí empecé también a meterle, obviamente, inteligencia artificial. Lo escribí trabajándolo con Gemini y con Claude. Ajá. Eh, pero también el libro termina siendo al final un reflejo de todas esas cosas que han ido pasando. Bueno, eso está bueno porque nos contó cómo encontró la oportunidad, cómo la materializó. Ahí en el mundo de los negocios le dirían a uno cuáles son las barreras de entrada, cuáles son los competidores. Y lo interesante es que también lo dice en el libro, la inteligencia artificial es una herramienta que equipara a la gente. El que está tal vez muy por debajo y el que está muy por arriba pueden quedar casi que iguales. Y lo dicen muchas mediciones y muchos estudios. Bueno, Giovanni encontró la oportunidad, encontró mucha gente que estoy de acuerdo. Yo escribí el primer artículo en El Espectador que habla de ChatGPT porque en el entonces Twitter, hoy en día X, yo seguía una comunidad de ingenieros, de gente muy geek y empezaron a hablar de eso. Y yo entré, después de haber hecho 27 años mi MBA, mucho sudor, lágrimas y trasnocho, y le empecé a hacer preguntas del MBA y me las respondía todas. Y yo decía, ¿cómo es posible que esto pase en una respuesta? Y yo duré 27 meses estudiándola. Y esto para decir que uno también va encontrando cómo entenderse con la inteligencia artificial. Le quiero preguntar por eso, porque además estas preguntas que traje las diseñé con inteligencia artificial. Después de haber Muy leído bien, me parte del parece muy libro, bien. de haber conocido un poco su historia. eh, y es que entre 2025 y 2027, usted dice que está la ventana de oportunidad para Sí. la IA. ¿Qué porcentaje de esa ventana, perdón, ya se cerró? ¿Y qué le diría a un profesional que hoy siente que está llegando tarde? No, que ya se cerró, no creo que se haya cerrado, pero creo que este año hubo una aceleración muy fuerte Ujú. frente a lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Entonces ahora, este año, se está empezando a ver de verdad la diferencia entre quienes ya están logrando incorporar inteligencia artificial en su forma de trabajar y quienes no. Entonces, yo cuando hablo de una ventana no quiero decir que, no sé, 2028, quien no use inteligencia artificial va a Se estar en quedó su por fuera. casa, se quedó por fuera. Pero va a haber una diferencia significativa entre la productividad y ¿cómo se dice? Lo, lo atractivo que puede ser el perfil de una persona que haya aprendido a usar inteligencia artificial frente a una persona que no. Entonces, una persona que quiera empezar ya hoy tiene la ventaja o sea, una persona que todavía no haya empezado tiene la ventaja que hoy es aún más fácil de lo que era hace 2 años porque los modelos han avanzado
y hacen muchas más cosas, De lo que pero pasaba son, hace 4 años. sí, y son más inteligentes. Entonces, hacen las cosas mejores de lo que pasaba hace 4 años. Pero por lo mismo, quien no esté empezando hoy y espere 2 años más, o sea, va a haber un gap de Un hueco. un hueco de habilidad de la persona que no empezó frente a la persona que lo hizo. Y ahí va a estar el único problema. O sea, de hecho, yo no soy partidario de los que creen que se viene el apocalipsis de empleos y, o sea, no Sí, soy tan que la negativo. inteligencia artificial va a acabar muchos empleos operativos. Yo no creo necesariamente eso. O sea, va a acabar algunos empleos operativos, sí, pero como ya ha pasado en el pasado cuando llegó La Internet, revolución industrial, o sea, Internet, sí. eh, son ciclos al final. Lo que sí va a pasar, quizás, y esa va a ser la diferencia frente al pasado, es que en un tiempo corto muchas empresas van a tener que rediseñar sus organizaciones con base en la incorporación de la inteligencia artificial. Entonces, posiciones que históricamente se hacían, trabajos que históricamente se hacían de una determinada manera y que requerían determinadas habilidades, se van a quedar obsoletos y van a necesitar una actualización. Y en esa actualización, algunas personas van a lograr actualizarse y otras no. Entendido. Pero entonces yo le quiero preguntar, denos un ejemplo, porque en últimas usted va moviéndose con informes, con ejemplos también en el libro, y bueno, al final hizo el libro. Alguien se lo recomendó en un café y terminó haciendo el libro que lo tiene por acá. Yo Vale, también ya lo tengo en mis vale. manos y lo leí para la previa a esta entrevista. Andrés Páramo, su editor, me contactó. Cosas de la vida. Yo no sabía que usted tenía el libro y le digo, oiga, sí, justo voy a tener entrevista con él la otra semana y me dijo, le mando ya el libro. Un libro que yo creo que recomiendo para personas que, no solo los que somos mayores de 40 años, sino los que de verdad quieren entrar un poco en el mundo de la inteligencia artificial sin necesidad de saber tecnicismos. Y es que Giovanni, uno pide ejemplos. Seguramente eso le ha pasado en la consultoría, en las clases que ya ofrece, en las charlas con ejecutivos, y es, denos ejemplos de un buen uso de inteligencia artificial. Sobre todo porque la gente a veces se queda en una pregunta muy básica y esa pregunta se le puede seguir haciendo a Google. Aunque no nos da la respuesta, bueno, ya hoy sí no la da, pero el Google tradicional nos sigue entregando links, pues Gemini ya es un animal de producción de información. Denos ejemplos concretos de un buen uso de inteligencia artificial desde su experiencia. La inteligencia artificial hoy se puede usar para todo. Yo, de hecho, yo personalmente hoy en día todo lo que hago por trabajo lo hago con inteligencia artificial. Por ejemplo. Entonces, mi emprendimiento. Sí. Yo desde, no sé, tengo una reunión con un potencial cliente. Grabo la reunión con las herramientas que se usan hoy en día para tomar notas. Uh-huh. eh, Automáticamente, cuando termino la reunión, esas notas las jalo con Claude a Claude, le pido a Claude, básicamente, empiezo a trabajarlas con Claude para sacar, no sé, los insights principales, Uh-huh. los datos, Resumen los ejecutivo. resúmenes, los siguientes pasos. Y siempre Claude lo conecto, no sé, a otra herramienta para crear presentaciones, que puede ser Canva o Gamma, y en 5 minutos desde que terminó la reunión con el potencial cliente, yo puedo tener la propuesta comercial, porque además Claude ya tiene y sabe y conoce la forma que yo trabajo, conoce mi pricing, porque yo mi pricing lo creé con Claude en conversaciones con Claude. Hablándolo con él. Bueno, Hablando con la con inteligencia la artificial. inteligencia artificial, yo creé una skill de Claude que sirve para determinar el pricing de las ofertas dependiendo del cliente, dependiendo de la situación. Está bueno. Eso antes lo requería un equipo de inteligencia de mercados, ¿no? Para Creé, poder hacer eso y hacer un estudio de todo lo que sucedía afuera. y creé también una skill que hace que Claude revise su misma propuesta, pero desde la perspectiva del cliente. Ya. Para que entonces, antes de mandarse al cliente, también la paso por un filtro crítico donde le digo a Claude, bueno, ahora tú mismo que te creaste la propuesta, ahora dime por qué un cliente la Diría que rechazaría. no. Claro. Está bueno. Y con eso, y después tengo, no sé, un dashboard automatizado que está conectado con mi correo, con mi calendario, con mi CRM, y automáticamente se actualiza cada vez que yo tengo una conversación por correo con un cliente sobre una propuesta.
Y todos los días a las 7 de la mañana me manda un resumen de, no sé, oye, ya pasaron 7 días desde que mandaste la propuesta al cliente tal, es hora de tocar la puerta. Entonces, o sea, yo hoy en día no digo que lo haga todo bien, porque además, o sea, la verdad Y además también hay uno sigue mucha aprendiendo. confusión. Sí, sí, sí. Uno sigue aprendiendo. Es una forma de trabajar que requiere una capacidad de estructurar las cosas que a mí a veces me cuesta, y entonces termina siendo a veces un poco disperso, etcétera. Pero la verdad, o sea, yo hoy en día sí, o sea, sigo trabajando solo. En el pasado hubiera necesitado, no sé, 3 personas para Mínimo, poder hacer el trabajo que estoy haciendo hoy en día. mínimo. Porque además todo el contenido de las presentaciones que yo entrego, de los cursos, la formación, no sé, hace poco terminé de dictar un curso con la Universidad de La Sabana, Ujú. que me fue muy bien en el sentido que el feedback que pasaron los Fue muy bueno. estudiantes fue muy bueno, afortunadamente, de todos los estudiantes. Pero es una idea que yo vengo trabajando yo solo con Claude desde hace un año, idas y vueltas, afinando el contenido. Y una vez más, en el pasado hubiera necesitado otro tipo de recursos. Y entonces, hoy en día, de verdad, uno se puede volver una one-man band, si quiere. Ujú. Es cierto, Giovanni, que yo se lo he escuchado a mucha gente, digamos, que está muy metida en el escenario tecnológico, produciendo tecnología sobre todo. Es decir, no tomando la tecnología de afuera, sino produciendo tecnología aquí en Colombia. Es verdad lo que dicen ellos, que una persona juiciosa en un fin de semana, sentándose con buenas herramientas de inteligencia artificial, puede crear una startup en un fin de semana y el lunes estar probablemente monetizando. Totalmente, sí, sí, totalmente, porque si tú vendes, por ejemplo, un servicio o tienes un producto listo para vender, o incluso tienes un producto digital, hoy en día una página web te la creas en 5 minutos. Una vez más, lo puedes hacer si usas Claude y lo conectas con Lovable, literalmente prompteando o usando Lovable directamente, sin Claude, solo prompteando y escribiendo, te puedes crear una página. Le puedes conectar, de hecho, cuando yo empiezo a hacer los talleres presenciales, Sí. yo no tenía nada para vender el taller presencial, pero lo quería hacer online. Entonces yo dije, bueno, voy a usar como canal de venta LinkedIn. Ujú. Como está creciendo Esa es la mi vitrina follower, comercial. es la vitrina comercial. Necesito una página, necesito un link de pago Ujú. y nada más. Bueno, y la cuenta, Y que la a donde cuenta, aterriza la el cuenta de pago. autoriza pago. Entonces, la página la armé con Lovable. Entro en Lovable, busco una página en internet que me guste, que venda un servicio parecido, le digo, cópiate esta página y después la vamos editando Ujú. con los colores que me gustan a mí, el font que me gusta a mí, etc. Pero ese proceso duró, no sé, 10 minutos. Sí. El link de pago, me puse a estudiar herramientas para hacerlo y en principio lo hice con Mercado Pago. Mercado Pago, el setup de Mercado Pago tarda 4 minutos. Sí, es insertar un código, o sea, insertar una URL, digamos, Sí, que le dan a literal, uno y ya. literal. Le conecté mi cuenta bancaria de toda la vida, eh, y listo. O sea, y después es cuestión de empezar a postear y sí, lograr A escribir ofrecer el servicio. de una forma que a la gente le interese y entonces el post gane visibilidad. Ahí está. Lo único difícil de todo esto es escribir de una forma que enganche y logre que el post tenga más alcance. En Porque eso también le pedí ayuda a la IA sí, sí, para sí, que el post sea más sí, atractivo, sí. De hecho, la publicación en redes sociales. yo el año pasado, cuando empecé a escribir en LinkedIn todos los días, porque cuando yo salgo de Google, cuando me comunican lo de Google, uno de los primeros objetivos que yo me di fue, voy a empezar a postear en LinkedIn todos los días. O sea, ese fue, Sí, eso cuando fue le estaban una diciendo sale de decisión Google, ya lo consciente. tenía en su Sí, cabeza. sí. Sí, porque dije, Ahí voy a está la aprovechar comunidad. voy a aprovechar LinkedIn y el hecho que ya tenga una base en ese momento tenía 20.000 followers, Mm. voy a usar eso como base para empezar a construir algo más grande. Pero se necesita postear todos los días. Necesito desarrollar la disciplina de postear todos los días. Eh, Eso empecé a hacerlo, pero hubo un momento en donde
donde di un salto a nivel de seguidores, que fue en septiembre del año pasado, que fue en julio del año pasado, cuando empecé también a usar una herramienta particular, en ese momento se llamaba Stanley, y era una herramienta que sirve para escribir post en LinkedIn con inteligencia artificial. Yo no sé si fue porque le cogí el tiro a la forma de escribir, porque empecé a postar cosas más interesantes, o porque también empecé a usar esa herramienta. O la Yo sé frecuencia de que publicación también, también, la periodicidad. pero yo sé que entre julio y octubre del año pasado pasé de 25.000 a 45.000. Wow. Y eso fue, ahí es donde empezó realmente, Crecimiento casi del claro, 100%. sí, sí. Y eso cambió todo, Y claro. eso cambió todo porque empezó a activar un círculo en donde entonces mucha gente empezó a verme, a ver mi contenido. Yo posteaba muchas cosas de educación de inteligencia artificial, entonces mucha gente empezó a relacionarme con contenido de inteligencia artificial. Y entonces de repente, en relativamente pocos meses, empezó a conocerme mucha más gente por mi divulgación de inteligencia artificial de lo que me conocían antes, siendo la cabeza de Google en Colombia por muchos años, Entonces, que era una digamos cosa que, que logró zafarse un poco del apellido, sí, del ex claro, apellido. ahí empecé a desarrollar mi apellido, digamos, Estela, no Estela. Google. Después, obviamente, o sea, esa es una cosa que me costó también, porque todavía mucha gente dice Giovanni Stella, ex director De Google. de Google. Entonces, yo en un principio peleaba con esa idea porque decía, no, pero yo quiero que la gente diga Giovanni Stella y punto. Y después de que lea, bueno, si yo soy ex de Google, ok, pero Pero ¿cómo también hago podía para hacer lo contrario, zafarme? ¿no? No, claro, entonces, pero a un cierto momento dije, tampoco, porque al final, pues, lo de Google o sea, igualmente yo me lo gané Fue y real. fue real y Sí. fue espectacular y está muy bien que uno diga que es el ex director de Google, que digan que es eso o que sea con canas al final está hablando de mí, está todo bien. Y seamos sinceros, esto es un espacio de emprendimiento y de liderazgo y finalmente eso se convierte en dinero, Sí, sí, en total. plata, Sí, que es sí, lo que uno sí, sí. necesita en últimas para vivir. Bueno, es momento del pitch, que son preguntas fuera de la caja, tratando de buscar respuestas fuera de la caja. Entonces aquí vamos con el pitch. Bueno, Giovanni, si la IA pudiera hacer un clon de usted Sí. y trabajar 24/7 y usted cobrara por cada hora de ese clon, ¿usaría ese dinero para descansar más o para trabajar aún más? ¿Y por qué? De hecho, estoy pensando en eso en este momento, en estos días, y creo que terminaría trabajando más, simplemente. O sea, es que lo veo, hoy en día veo, y de hecho lo quiero hacer, o sea, crear un gemelo digital tipo avatar Ajá. que, por ejemplo, pueda grabar ciertos cursos por mí, eh, pero no sería, o sea, sí, por un lado me quitaría a mí teniendo que hacer yo directamente, pero por el otro lado significaría que yo estaría haciendo otra cosa igualmente de trabajo. Sí. Entonces, al final, que eso es algo que yo siento que le está pasando a mucha gente, o sea, el cuento que la inteligencia artificial te hace la vida más fácil, sí, pero uno no trabaja menos. O sea, todos los que están usando mucha inteligencia artificial están reventados de trabajo porque además estos agentes de inteligencia artificial lo que hacen es comprimir tiempos que antes eran mucho más largos. Entonces, no sé, ejemplo de armar una presentación. Si antes armar una presentación tardabas, no sé, 4 horas, Ujú. porque entre que el texto, el formato, el font, El la imagen, el diseño. diseño, hablar, alinearse con una persona que tiene que pasar el contenido, en fin, era un proceso muy largo. Hoy en día una IA te lo hace en 5 minutos. Después, tú en ese mismo tiempo que antes hubiera tardado hacer una presentación, puedes hacer 20 y después tienes que hacer seguimiento a esas 20 y eres siempre tú, la misma persona. Entonces, el problema real que se está empezando a generar es el desgaste cognitivo de saltar entre tareas todo el tiempo, eh, que es una cosa que, de hecho, yo creo que todavía se está hablando poco, pero que va a explotar. Y habrá que medir. Sí, Estoy de acuerdo, sí, hay que estar pendiente de eso. Usted ha dicho que las canas son ventaja. sí. Si mañana desapareciera
toda su experiencia ejecutiva y solo pudiera conservar un hábito de esos años en Google, ¿cuál elegiría y por qué ese y no otro? Una cosa que yo mantendría sería, pues al final lo que digo todo el tiempo que es el verdadero diferenciador, que es el criterio. Entonces la capacidad, en el mundo corporativo, para mí criterio es, para que te vaya bien en el mundo corporativo, tú tienes que tener la capacidad de hacer brillar a tu jefe y solucionar problemas. Sí. Eh, Tú tienes que hacer que la gente esté contenta en el mundo corporativo, pero también como emprendedor al final. Y eso requiere criterio, es la Ujú. capacidad de leer situaciones. Entonces sí, diría eso. Giovanni, póngase en modo sincero. ¿Cuál es la mentira más grande que se dice la gente mayor de 40 años sobre la IA para no tener que aprenderla y cómo la desmontaría sin herirlos? Hay muchos que dicen, no, yo lo intenté usar y no me sirvió para nada, o se inventó una respuesta, o me dijo una cosa que nada que ver. eh, Siempre como para tratar de disminuir un poco el impacto que puede tener. Y ahí el problema real de esas situaciones, también de las alucinaciones, es que el prompt está mal puesto, está Sí. mal escrito. Entonces, la tecnología de por sí es realmente buena. Si uno la usa mal es porque tiene que mejorar en la forma de usarlo. Entonces, para mí ahí lo que yo digo a todos todo el tiempo es: expónganse, dejen de pensar que uno hace las cosas mejor que una inteligencia artificial. Y también por el otro lado, dejen ir el ego de Sí, decir, pero entonces si lo hace mejor, ¿yo qué voy a hacer? Porque no es así, o sea, lo va a hacer mejor, sí, acéptalo y aprovéchalo. claro. Eh, Tener el mejor asistente sí, posible, incluso mejor que uno mismo. exactamente. Bueno, Giovanni, si dentro de 10 años IA con canas, eh, todo eso que ha montado usted, eh, fuera recordado como un libro, una comunidad o un movimiento, escúchelo bien, un libro, una comunidad o un movimiento, mm, ¿cuál de los tres le daría más miedo y cuál más orgullo y por qué? Eh, hmm, Más orgullo, probablemente una comunidad. Más miedo, movimiento, porque movimiento lo asocio a algo negativo. O sea, se me viene a la cabeza movimientos políticos y Político, sí, cosas que no yo estaba necesariamente son pensando lo mismo. positivas, no necesariamente son positivas. Comunidad me parece más bonito y es lo que estoy intentando crear ahora. Y si el disparador de todo eso hubiese sido el libro la verdad es una cosa que a mí me da mucho orgullo personal, mucha satisfacción. Eh, pero obviamente después uno, o sea, como todo, ahora lo lancé y ahora estoy un poco con el susto de decir, ¿será que no lo ¿Qué lee pasa? nadie? ¿Será que vamos a tener que quemar las copias? ¿Será que alguien me va a decir que bueno? Entonces estoy un poco al pendiente de eso, pero seguramente ha sido una gran satisfacción llegar al momento de poderlo publicar. Interesante. Y esta es la última pregunta para este espacio de las fuera de la caja, buscando respuestas fuera de la caja. Giovanni, ¿cómo está su salud mental? Buenísima pregunta esta también. Yo creo, no, ¿cómo está? Pues en general bien, por un lado, en el sentido que me siento más vivo y más activo que nunca, que es de lo mejor que me ha pasado desde que salió de Google, porque siento que en eso sí he vuelto a reactivar un Se montón de... agitó el Sí, mundo, sí, sí, se sí. movió el piso. Sí, se movió el piso y eso me reactivó mucho a nivel mental y es fantástico. Creo también, por otro lado, que un poco estoy un poco sobra estimulado Ujú.
y cansado en el sentido que con todo lo que ha pasado con Google, etcétera, o sea, en realidad nunca me he tomado un descanso de verdad. No había un momento en donde yo haya dicho, no sé, me voy a Desconexión. desaparecer los próximos 3 meses y pensar. O sea, todo ha sido un hacer, 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 hacer. Quizás esa cosa también ha sido parte de la reacción un poco inconsciente, un poco emocional, ¿no? A la situación. Em, entonces sí siento que estoy un poco cansado, pero también por otro lado siento que es un momento, o sea, que este es el momento para hacer, no es el momento Descansar. para descansar. Sí, sí, porque están pasando tantas cosas, que hay tanto por hacer que, que eso sí, de verdad me levanto la mañana diciendo, wow, o sea, y el único problema es que es un problema un poco de la IA en general, que te da la posibilidad de hacer cada vez más, y nunca llega un momento que apagas el botón. Y con esta cerramos, volvemos al curso de la entrevista, pero también cerramos. Bueno, Giovanni, háblenos de su libro. Ya todo el tiempo ha sido preguntas mías tratando de interpretar lo que usted dice en su libro, pero háblele a la gente de su libro. Probablemente se va a quedar obsoleto rápido. Es lo que yo creo cuando le escucho a muchos expertos de tecnología que llegan a darle cátedra a uno y le hablan a uno de cosas que uno sabe que pasaron hace 3, 2 años y eso ya es viejo en el mundo tecnológico. Entonces, aprovechemos la coyuntura y háblenos de su libro. Yo sí creo que es clave que el mismo autor presente su hijo, porque uno siempre lo hace orgulloso. Es lo que me ha pasado cuando hablo con autores de libros y es, cuéntenos sobre su libro y aproveche la oportunidad pues para decirle a la gente pues que lo compre y que lo lea. ¿De qué Buenísimo. se trata en términos suyos y con su interpretación? Pues el libro nace de toda la experiencia de lo que pasó el año pasado con Google. La idea del libro es ayudar a las personas, sobre todo profesionales, como decíamos antes, ¿no? De más de 40 años, a entender que la inteligencia artificial no es solo para gente más joven, que obviamente tienen, eso no quiere decir nada malo contra o en contra de personas de 25 años que pueden hacer cosas maravillosas y están haciendo cosas maravillosas con inteligencia artificial, pero es simplemente para decir, para invitar a personas tal vez de 40, 50, 60 años que se sienten, que la IA no es para ellos, que sí lo es. ¿Por qué? Porque una cosa fundamental para sacarle realmente provecho a la inteligencia artificial es el criterio. El criterio es la capacidad de hacer las preguntas correctas, de analizar y orquestar el trabajo de diferentes agentes, y la forma de hacer eso es a través de la experiencia y el criterio. Una persona de 50 años puede leer una sala en cuestión de segundos, puede saber cuando una persona está mintiendo, tiene la experiencia para saber cuáles son las cosas que no sirven o no funcionan en un determinado contexto, y por ende tiene la capacidad de hacer el setup de un problema o de una cuestión de la manera correcta con una inteligencia artificial. Y muchas veces las personas más jóvenes no tienen esa capacidad. Entonces, es una invitación al final a perder el miedo y es una guía para aprender a usar la inteligencia artificial, habiendo perdido el miedo y usando la experiencia como un disparador. Bueno, pues aquí está inteligencia artificial con canas, el autor. Ex Google, yo sé que es difícil uno pensar en eso que no, pero yo sí creo que es valioso que la gente sepa que usted estuvo Sí, casi sí, 2 décadas en Google y eso le da, yo creo que muchísimo valor. Pues aquí estuve en este espacio de emprendimiento y liderazgo, Giovanni. Gracias por compartirnos su experiencia, cómo está viendo la cosa y escribir un libro para los que tenemos más de 40 años también. Pues ahí está, ya saben que esta información queda guardada en toda la plataforma digital del espectador. También se reproduce para nuestros suscriptores en texto, para toda la comunidad abierta en YouTube y también tenemos un espacio para quienes la escuchan, probablemente corriendo, porque sé que usted es corredor y yo también soy corredor. La gente que hace running escuchando podcasts de este De tipo. acuerdo. Nos vemos en la próxima y hasta pronto.